Presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Apico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport, Producciones Deportivas y LU12 AM 680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Apico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport, Producciones Deportivas y LU12 AM 680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Apico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport, Producciones Deportivas y LU12 AM 680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Apico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport, Producciones Deportivas y LU12 AM 680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Apico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport, Producciones Deportivas y LU12 AM 680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Apico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport, Producciones Deportivas y LU12 AM 680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Apico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport, Producciones Deportivas y LU12 AM 680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Apico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Muy buenas noches, bienvenidos a Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos. Bueno, tenemos batifondo como para acomodar las cosas, digamos, pero no nosotros. En un ratito se lo vamos a explicar bien cómo viene el problema surgido ayer a última hora en la ciudad de Punta Arenas, con el automovilismo de nuestros vecinos, nuestros amigos de Punta Arenas.
se lo vamos a contar en un segundito nada más, porque tenemos el karting por delante, tenemos algunas cosas para comentar, las 2 horas de Puerto Deseado, las 3 horas de Puerto Natales, el gran premio que se va a correr en Río Turbio, la apertura de la semana que viene. Tenemos toda la semana por delante para ir hablando de esas cosas, de lo de Puerto Deseado, de lo de Puerto Natales y del Gran Premio el Rincón del Luem, de Río Turbio. Por otro lado tenemos el karting y tenemos la Fórmula 1, el Gran Premio de Singapur. El Gran Premio de Singapur tiene algunas particularidades que le vamos a dar también un espacio como para comentarlo, con respecto a cómo se presenta el panorama, bastante complicadito, para el Gran Premio de Singapur, sencillamente por las altas temperaturas, se estima entre 30 y 31 grados. Le vamos a contar a qué límite se llega en la Fórmula 1 con esta cuestión de los 30 grados de temperatura. La humedad que puede sobrepasar el 90%, por lo tanto con 30 grados y 90% es una sopa. Estar metido dentro de un caldo, más o menos. Bueno, parte del problema de Singapur. Y por otro lado, lo surgido en Punta Arenas ayer, ¿por qué decimos ayer? Porque tiene fecha 2 de octubre, la resolución, y es una resolución de la justicia, es una resolución del Tribunal Electoral de Magallanes. ¿Qué resolvió el Tribunal Electoral de Magallanes? Da por anulada, suspendido, nulo, no existió, la asamblea de la Asociación de Volantes que hace como 5 meses atrás puso en su cargo a Camilo Barbería y a Manuel Pacín González. Así es el batifondo, se lo vamos a comentar en un ratito nada más, es grande. Pero bueno, así son las cosas. Para iniciar por algún lado vamos por el karting primero. Y les comentamos precisamente que está todo listo para este fin de semana. Les cuento, la categoría Master, tanto la Master clásica como la Master más 40, tiene 31 inscriptos. Esa va con pilotos invitados. Por lo tanto, ya son 62. Por lo tanto, sumando las otras 3 categorías, la Lustoc, la Pre-Junior y la Junior, en total llegan a 91 pilotos de karting el fin de semana en el Kartódromo Malvinas Argentinas. ¿Ustedes se imaginan con 91 pilotos va a ser un barullo más o menos fenomenal? Porque además pasan otras cosas. Por ejemplo, que les cuento, vienen pilotos de San Julián, viene el NASA Staller, viene Luis Aro, una banda viene de San Julián. Vienen los pilotos de Puerto Santa Cruz, viene Valentino Paño, viene otro chico Rodríguez, Matías Rodríguez, viene el piloto de Gobernador Gregores, viene el piloto de Punta Arenas, Salinas, o sea, me parece que va a haber un barullo realmente importante con el karting este fin de semana en el Kartódromo Malvinas Argentinas. Estuvimos viendo el listado de inscriptos desde Marcelo Bersanelli hasta... Bueno, Marcelo Bersanelli va con Nahuel Acuña, el piloto de la 1300. Van juntos. ¿Saben quiénes vienen como pilotos invitados? Los dos. William Bull y Alexis Bull. Los dos pilotos que están corriendo turismo pista clase 1 a nivel nacional. Alexis, que terminó tercero hace unos días
en San Jorge, bueno, va a estar acá este fin de semana corriendo. Así que tenemos una cantidad de gente fenomenal. Martín Mayorga, ¿qué les voy a contar? La cantidad de pilotos invitados que tienen en el cartódromo. Está Fran Medina, está como invitado, está Martín Mayorga como invitado, está Santiago Gómez como invitado. ¿Qué les voy a decir? Una banda, realmente. Va a estar muy bueno. Es más, se clasifica mañana sábado. Va a haber entrenamientos desde la mañana y clasificación al mediodía. Vamos a pegarnos una vueltita por el cartódromo. Va a haber clasificación mañana sábado, o sea que el sábado a la tarde vamos ya a tener un conocimiento de cómo se va a alargar las series y las carreras del domingo. Como hay tanta cantidad de gente, por supuesto, se va a hacer la clasificación el día sábado, me parece correcto. Así que hay tiempo para preparar todo, para armar todo para el día domingo, cuando a partir del mediodía comiencen las series primero y las finales después. Se viene una fiesta del karting realmente notable, importante, por decirlo de esta manera. Esto es lo que va a pasar acá en Río Gallegos. En Singapur. En Singapur tenemos una carrera complicada. Siempre fue complicado Singapur, siempre. Se pegó Liam Lawson. Se pegó Liam Lawson a la tarde en el segundo entrenamiento. En el primer entrenamiento de la mañana, Jack Russell se comió una defensa de frente. Destruyó el Mercedes, así que están arreglando el Mercedes para que salga de vuelta. O sea, dejemos de lado la frasecita estúpida esa del chocapinto, porque no es solamente Colapinto el que choca. Lawson y Russell esta mañana. Es más, en el primer entrenamiento de la mañana, 6:30 de la mañana de la Argentina, esta mañana, salían de boxes, salía Norris con el McLaren de boxes, y antes, en la calle de boxes, antes de salir a la pista, salió la Ferrari de Leclerc. ¿Saben lo que pasó? Leclerc se lo llevó puesto a Norris y lo estampilló contra la defensa lateral. Se rompió todo el McLaren, hubo que suspender todo. El McLaren perdió toda la mitad del tren delantero contra las defensas, un desastre. Esto pasó esta mañana, entre Leclerc y Norris, con Liam Lawson, con Jack Russell, pegándose por todos lados los muchachos. Bueno, así viene la mano. La cosa está complicada. Se habla de que va a llover. Pero no solamente eso. Ustedes saben que Singapur siempre, toda la vida, ¿por qué se corre de noche? 1.600 luces tiene el autódromo para iluminarlo de noche. Está mejor que una cancha de fútbol, Tremendo. Bueno, ¿saben por qué se corre de noche? Por las temperaturas. Se estima que el sábado y el domingo, durante entre clasificación y carrera, la temperatura va a llegar entre los 30 y los 31 grados. Pero no es solamente el problema de los 31 grados, sino que son 30 grados, 31, pero con 90% de humedad. Es como estar metido adentro de un caldo, bañarse en sopa, más o menos así es. Los pilotos se estima que pierden entre 2,5 kilos y 3 cada carrera en Singapur por este tema. O sea, es realmente complicado, a tal punto que ustedes saben que la Fórmula 1, a través de todos sus estudios y todas esas cosas, ya toma determinadas medidas. Una de ellas es que, por ejemplo, en Singapur, donde la temperatura siempre es muy alta, es obligatorio el motor refrigerador. ¿Qué es eso? Tiene un motorcito eléctrico adentro del Fórmula 1
que le tira aire frío a todo el piloto completo. Y es obligatorio. ¿Por qué? Y porque 2 horas adentro de ese habitáculo, con 30 grados y 90% de humedad, se desmaya cualquiera. Se destruye. Entonces, es obligatorio el aparato ventilador eléctrico, el ventilador que usan adentro del Fórmula, pesa 5 kilos. Es livianito, una cosa de 5 kilos que está dentro del auto. La mayoría usa o no usa, no es obligatorio, el motorcito sí, pero lo que no es obligatorio es la chaqueta antihumedad, por darle un nombre. Es un traje refrigerado. Es un traje, uno lo ve y tiene todos cánulos adentro, donde corre agua helada. Tratar de mantenerlo medianamente despierto al piloto adentro del auto. Estas chaquetas especiales, construidas justamente para la Fórmula 1 y para esto, se llaman buzos refrigerantes. Entonces se coloca un buzo de estos y hay agua helada circulando permanentemente, o agua fría circulando permanentemente, para tratar de mantenerlo en un estado físico adecuado al piloto adentro del auto durante 2 horas, que es lo que dura la carrera. Son 63 vueltas a un trazado de 5.000 metros, 4.936. Así que se imaginan la tensión que se vive en Singapur precisamente en estos días. Sumado a esto es angosto, sumado a esto están los paredones de la parte vieja y la parte nueva, en fin, toda una serie de cuestiones que hacen que Singapur sea, otra cosa, es angosto, corto, tiene 4.600 metros como el nuestro, 4.800 metros más o menos, es angosto, corto, no tiene grandes rectas, por lo tanto hay que andar bien en la clasificación. ¿Por qué? Porque después es muy difícil pasarse. Y como es muy difícil pasarse y es complicado, la carrera se puede tornar monótona, salvo estas situaciones que son las que complican realmente la carrera. Entonces uno tiene que cuidarse más del calor y de la humedad que de los rivales. Esta es Singapur. Es una de las complicaciones más grandes que tiene el circuito europeo de la Fórmula 1. Se va a correr este sábado y domingo. Si gana Verstappen, se puede llegar a acomodar. Verstappen viene de Monza y de Azerbaiyán ganando las 2 últimas. Supongamos que puede ganar Verstappen, que además otra cosa, Verstappen acá en Singapur no ganó nunca jamás. Han pasado cosas raras esta mañana, por ejemplo. En el entrenamiento de esta mañana, ¿saben quién hizo el número 1 esta mañana? Fernando Alonso con el Austin. Segundo Leclerc. Pero primero Fernando Alonso, que siempre está entre los 10, pero 9º, 10º. Hoy primero, esta mañana, en el primer entrenamiento de la mañana. Además, viene con un antecedente. La primera carrera que se corrió en Singapur fue en el 2008 y el ganador fue precisamente Fernando Alonso. Esta mañana hizo el mejor registro de tiempo. Así que miren cómo están las cosas para este Gran Premio de Singapur. Va a haber que agarrarse bien a la butaca. Corte y ya venimos. Estás en Música de Motores con Carlos Apico. Maral Representaciones, Fagnano 471 para sus aceites Puma y Texaco, los mejores aceites del mundo. Teléfono 62 62 37. Maral Representaciones. Oxígeno Patagónico en Maipú 1097. Teléfono 420 055. Es el único
licenciatario autorizado de normas Irán para recarga de matafuegos. Oxígeno Patagónico en Maipú 1097 te está esperando. Hotel La Esperanza. A mitad de camino rumbo a Calafate o a Río Turbio, es parada obligada para tomar un café, para almorzar e incluso para alojarte porque es un hotel. Reacondicionado a nuevo en los últimos 4 años, te brinda todo lo necesario para tu momento de descanso. Hotel La Esperanza, tu parada obligada. Taxapack, 3 viajes por semana a Comodoro Rivadavia, Buenos Aires y a la provincia de Córdoba, llevando tu mercadería y ante cualquier duda, consultar al 2966 76 7803 Taxapack. JC Remolques te lleva a todas partes. JC Remolques, el de Quito, que ahora cumple 10 años de servicio a la ciudad y sus habitantes. Llámalo al 2966 591296 porque con mucho placer traslada tu necesidad a donde vos quieras. Carcolor tiene tu solución para problemas de pintura y rayones en el auto. Carcolor tiene la línea completa de pinturas y ahora con envíos al interior. Todos los colores y alcoholes que necesitas y para hacerlo más fácil, envías pedido por WhatsApp al 2966 498077 o visitas nuestra casa en Mariano Moreno 80 de Río Gallegos y si sos del interior, te lo mandamos a tu casa. Car Colors. Y chao, rayones. Transporte Taxa Marga te lleva a toda la Patagonia, todos los días. Comodoro Rivadavia saliendo de la terminal a las 18:10, con retorno desde Comodoro a las 19. A Calafate, Río Turbio y 28 de noviembre a las 12 del mediodía. A la vecina Punta Arenas en Chile a las 9 de la mañana y retorno a las 15 horas. A Río Grande y Ushuaia lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Y desde Calafate al Chaltén a las 8:15, a las 10, a las 12:30 y a las 18. Desde el Calafate a Puerto Natales a las 8 de la mañana. Recorre la Patagonia con Taxa Marga. Música de motores de lunes a viernes desde las 20 horas por LU12 y FM Las Heras. Bueno, volvemos al tema Punta Arenas. El tema es así entonces, con fecha de ayer, 2 de octubre, hoy es 3, ¿no? Hoy es 3, sí. Con fecha de ayer, 2 de octubre, el Tribunal Electoral de Magallanes resolvió declarar nula la asamblea de la Asociación de Volantes. Ustedes saben que la Asociación de Volantes es la propietaria del Autódromo de Cabo Negro. Precisamente, no vamos a entrar en la historia, pero en la época de Mateo Karmelich, cuando se formó la Asociación de Volantes, los terrenos fueron cedidos a ellos y demás, o sea, toda una historia, por la cual el dueño del Autódromo de Cabo Negro es la Asociación de Volantes. Bueno, la Asociación de Volantes hizo una elección hace unos meses atrás, donde renovó su comisión directiva. En el medio de todo esto había habido una presentación donde estaba José Caldichuri, estaba no me acuerdo los nombres. Varios 3 o 4 pilotos más que se habían hecho una presentación legal tratando de anular esa asamblea. Yo comenté hace 1 o 2 meses atrás que la justicia de Punta Arenas había resuelto no hacerle lugar a esta presentación, por lo tanto todo seguía como estaba. El presidente había sido electo Camilo Valvería y dentro de la comisión directiva estaba Manuel Pacín González. Charlando con Pacín en las últimas venidas aquí a Río Gallegos, el mes pasado incluso, charlamos sobre las posibilidades y demás y lo que había sucedido con esta cuestión, lo que les permitía entonces trabajar ahora con cierta tranquilidad. Hasta ayer se pudrió todo de vuelta, pero más todavía ahora, porque ahora no son autoridad.
ahora no son nada, hay que hacer la elección de nuevo. ¿Por qué? Porque la justicia, el Tribunal Electoral de Punta Arenas, de Magallanes, resolvió en esa disposición que se dio a conocer ayer que es nula, porque pone un montón de causas. Entre las causas pone una que a mí me parece, me da la impresión, por la forma que está escrita, que es el hecho principal de la anulación. ¿Y saben cuál es? Parece ser que los estatutos de la Asociación de Volantes establecen que un dirigente no puede estar más de 2 periodos. Y precisamente Camilo Barbería y Pacín González figuran en la resolución del Tribunal Electoral que son ilegales, que están en infracción porque tienen más de 2 periodos encima actuando como dirigentes. Me parece que este es el punto principal por el cual el Tribunal Electoral tuvo que hacer lugar a este requerimiento y dar por nula la asamblea. Dar por nula la asamblea significa que todo lo que pasó no existe. Dar por nula la asamblea significa que hoy y hasta que se haga de vuelta la asamblea, la Asociación de Volantes está acéfala porque no tiene autoridades. ¿Qué autoridad va a tener? Los otros caducaron, a estos los nombraron y ahora la justicia los saca, por lo tanto, están acéfalos, a nuestro entender, ¿no? Por otro lado, o sea, es tan grande este batifondito que se ha armado en Punta Arenas. Este fin de semana, no sé si se va a hacer, pero lo que sí sé es que este fin de semana había cuarto de milla en Cabo Negro, en la recta de Cabo Negro. Había una organización allí, la PQ4D, no sé cuánto, que es la que está organizando el cuarto de milla para este sábado y domingo. Habían hecho una reunión el día jueves, o sea, el día miércoles, anteayer, donde se habían inscrito 70 pilotos para el cuarto de milla, para las picadas. Incluso con colaboración de la gente de cuarto de milla de acá del Automóvil Club Río Gallegos, colaborando con ellos. Bueno, ¿qué va a pasar el fin de semana? No sabemos. Si va a haber cuarto de milla, si se va a habilitar el autódromo. No tenemos ni idea, porque ahora no hay autoridad que lo registre el tema. Claro, no existe. Por lo tanto, el batifondo es bastante grande. Y además, según Pacín González me contó, estaban trabajando mucho con la cuestión de conseguir el capital necesario para reasfaltar Cabo Negro. Y lo tenían bien encaminado con el gobierno de Magallanes, ¿no? De la 12ª región. Así que la mano venía bien. Ahora, no sé qué va a pasar. Lo que sí, las categorías chilenas no vienen a correr ahora en octubre. Sí vuelven en el mes de noviembre. Ya lo habían anunciado, la 5000, la Chevette y la Hyundai. Bueno, ahora el tema es, van a tener que volver otra vez el año que viene, porque Cabo Negro sigue como está o peor. Y entonces, con estas condiciones y con esta situación que se está viviendo, precisamente entre dos facciones dentro de la Asociación de Volantes, la situación está más complicada que antes. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Estaremos al tanto. Les dejo esta inquietud de fin de semana porque no sabemos qué va a pasar con Cabo Negro. No tenemos la más mínima idea. Lo que sí sabemos es que el karting del fin de semana está con todo y la Fórmula 1 en Singapur ni hablemos. Nos vemos el lunes de vuelta. Hasta el lunes.